Hola queridos amigos y amigas del canal, ¿cómo andan? ¿Cómo va la vida? Somos Javier y Laura viviendo en Arabia Saudita. Arabia Saudita acaba de anunciar su último megaproyecto, el Muqab, un edificio en forma cúbica tan grande que dentro de él cabrían el equivalente a 20 edificios Empire State. Arabia Saudita lo describe como una puerta hacia el mundo, con una cúpula holográfica que invita a sus visitantes a pasear por otros mundos y lugares mágicos. Pero, ¿esto se trata solo de un montaje viral? ¿Cuándo estará habilitado el Muqab y cuándo lo podremos ir a conocer? Todas estas preguntas te las respondemos en este video, así que como decimos siempre, presentación y arrancamos. Arabia Saudita es un país situado en Medio Oriente y muy rico gracias a sus enormes reservas en petróleo crudo, pero quiere cada vez depender menos de este producto y por eso ha empezado a construir megaproyectos bajo el lema de Visión 2030 para ir haciendo más independiente su economía del petróleo y acercarla al turismo. Bienvenidos a Nueva Muraba. Este cubo es la última incorporación a la visión del Reino 2030 de Arabia Saudita. Si bien Neom ha concitado la atención en los últimos tiempos, el reino no quiere olvidarse del resto de sus ciudades importantes y por eso Muraba se construirá en la ciudad de Riad, capital del país. Riad es ya una ciudad en rápido crecimiento. Hace 50 años tenía solo 500.000 de habitantes y en la actualidad supera los 7 millones. Se espera que Nueva Muraba sea el centro moderno más importante del mundo. Este nuevo distrito llevará el crecimiento de Riad y de todo Arabia Saudita a límites insospechados. Estará equipado con más de 80 locales de ocio, varios senderos para pasear, un gran museo, cines y teatros. Muqab significa cubo en árabe, así que el edificio se llamará literalmente el cubo. Las formas geométricas simples a superescala parecen ser un tema recurrente en los megaproyectos de Arabia Saudita, ya que tenemos dos antecesores como la línea y el octógono. El Muqab ha sido descrito como la nueva cara de Riad. El exterior del cubo se inspira en la arquitectura Nashdi, un estilo tradicional que los saudíes utilizan desde hace cientos de años. Su superficie brillará al sol y dominará el horizonte de Riad. Su escala será impresionante. Con 400 metros de altura se considerará un rascacielos, pero a diferencia de otros rascacielos, el Muqab mide también 400 metros de ancho. Este edificio de la ciudad de Nueva York fue inaugurado en la década del 30. Mide 380 metros de altura y hasta el año 1970 fue considerado el edificio más alto del mundo. Para que tengamos una idea de las proporciones que abarcará el Muqab, podemos decir que este edificio cabría 20 veces dentro de la estructura del Muqab. El Muqab eclipsará a otros edificios cúbicos existentes en otras partes del mundo. El Cubo de Berlín, por ejemplo, es un llamativo bloque de oficinas con sus lados espejados que llaman mucho la atención, pero solo mide 40 metros de altura y de ancho, por lo que cabrían 1000 de ellos dentro del Muqab. En términos de volumen, esta estructura podría convertirse en la mayor estructura del planeta, superando fácilmente el actual récord de la empresa Boeing en Washington,
De hecho, la fábrica de Boeing cabría 5 veces en el Mukab. Pero, ¿para qué se utilizará todo ese espacio? Poner un pie dentro del cubo Mukab es como entrar en otro mundo. Una cúpula colosal se elevará sobre los visitantes mostrando diferentes realidades virtuales. Estas imágenes holográficas harán que los visitantes del Mukab se sientan como en otro mundo. En un segundo puedes estar en el fondo del océano y al siguiente en la superficie de Marte o en un mundo mágico de fantasía. Se pretende que sea una experiencia inmersiva como nunca se ha visto antes. En el centro de la cúpula habrá una torre en espiral elevándose desde el suelo al techo. Esta torre pretende ser un centro de primera para turistas de todo el mundo. Tendrá restaurantes, habitaciones de hotel, plataformas de observación, cines y teatros. La torre y la cúpula estarán rodeadas por un enorme cubo. Las 4 esquinas del cubo también estarán repletas de instalaciones, apiladas en forma de rascacielos. En la terraza habrá lagos, césped y árboles. Entonces, ¿por qué el Mukab tiene forma de cubo? Según los diseñadores, la forma cúbica es la más eficaz para albergar las tecnologías más avanzadas que contribuirán a la experiencia global. Aún no está claro cómo quieren mostrar los mundos virtuales, pero la tecnología tendrá que ocultarse entre el cubo y la cúpula. Entre la cúpula y el armazón habrá un robusto sistema de vigas y viguetas para sostener los jardines de la parte superior. Las torres de las esquinas en forma de rascacielos también servirán de apoyo. La pregunta es si será suficiente para sostener el techo más grande del mundo y el jardín encima. El diseño del cubo pretende hacer del Mukab un edificio emblemático que le dé a Riad un hito único por el cual sea reconocida al instante entre otras grandes urbes del mundo como la Torre Eiffel de París o la Estatua de la Libertad de Nueva York. Cada vez que alguien vea una foto del cubo, sabrá inmediatamente que se trata de Riad. Su forma cúbica ha suscitado algunas controversias, ya que algunos dicen que se parece demasiado a la Kaaba. La Kaaba está situada en la ciudad de la Meca y es el lugar más sagrado del Islam. Cuando un musulmán reza en cualquier parte del mundo, siempre lo hace orientado hacia ese edificio. Sin embargo, estas críticas no han prosperado, ya que en el mundo existen otros edificios cúbicos, y el diseño y construcción de este han sido avalados por la familia real, que también profesa la fe musulmana. En general, debemos decir que el anuncio del proyecto ha sido recibido con mucha alegría por todo el pueblo árabe. La verdad es que es increíble y cuesta mucho imaginar cómo va a quedar esto cuando esté construido. La verdad que no me imagino estar en un restaurante y de repente parecer que estoy en Marte o abajo del océano. Sí, dentro de los corales y comiendo ahí, qué increíble. No me imagino. Cuesta imaginarlo porque esa cúpula holográfica a 360 grados es algo que no se conoce en el mundo. Realmente sería algo experimental y nuevo, especialmente diseñado para este proyecto. Qué increíble Arabia Saudita con estos proyectos tan ambiciosos, estos megaproyectos que no paran de llegar información de que están haciendo y construyendo día a día. Día a día. Y estas imágenes que vamos a ver ahora las grabamos nosotros cuando estábamos de camino hacia Macna, un lugar hermoso, dicho sea de paso, en donde se ha registrado un milagro bíblico que todavía hasta el día de hoy se lo puede comprobar, que es el lugar en donde se supone que llegó Moisés con su pueblo después de haber cruzado el Mar Rojo, y hasta el día de hoy se puede ver el agua que surge de entre la arena, incluso en contra de la gravedad. Y si no viste ese video, acá te dejamos el enlace para que lo veas y comentes.
Estas imágenes, como les decía, corresponde a la construcción del proyecto denominado La Línea. Para que tengan solamente una idea, planean hacer una ciudad lineal de 170 kilómetros de largo. Es un proyecto tan importante que ya más adelante le vamos a dedicar un video completo. Bueno, queridos amigos y amigas del canal, hemos llegado al final de este video que esperamos que les haya gustado. La verdad que la pregunta que nos queda es saber si verdaderamente los árabes podrán llegar a concretar este proyecto para el año 2030 como lo tienen previsto, ya que una cosa que tenemos que decir es que las obras propiamente dichas todavía no se han iniciado. Si este video les ha gustado, no te olvides de dejarnos un like. Acuérdense de suscribirse, para nosotros es muy importante que lo hagan. Y no se olviden también de dejarnos los comentarios, que los leemos y nos vienen llegando un montón. Y nos encanta recibirlos, sobre todo saber desde dónde nos comentan. Les respondemos absolutamente a todos. Y ahora nos despedimos con una palabra que significa gracias y en árabe se dice Shukran.